Los diseños navideños son una excelente opción si no sabes qué regalar o mejor aún si tienes un emprendimiento y no sabes qué vender. Puedes acompañarlos con una tarjeta, una frase navideña y listo. Esa es la idea que te traigo en el día de hoy, una pulsera inspirada en la Navidad. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Ahora sí, comencemos. Para ese diseño voy a utilizar hilo taiwanés de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Lo primero que voy a hacer es doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con ayuda del encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, la punta me queda más delgada. Corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en uno de los extremos de las dos puntas de los hilos. A través de ellas voy a pasar una mostacilla dorada número 6. Estas son mostacillas calibradas. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo súper bien, a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar, y ya de esta manera me quedaría listo este primer acabado de la pulsera. Si no quieres usar mostacilla, puedes utilizar balines número 4 o número 3. Voy a dejar una medida que puede ser 7 u 8 centímetros, en mi caso voy a dejar 7 y aquí voy a realizar otro nudo sencillo y ya me quedaría lista para fijarla a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo de 150 centímetros, la cual voy a doblar por toda la mitad. Voy a tomar una de las puntas y la voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en la mesa y aquí la voy a ubicar en todo el centro de esta manera. Vamos a iniciar tomando el hilo que sale hacia mi lado derecho, el cual voy a traer pasándolo por encima de las dos hebras de hilo centrales que son los hilos guía. Tomo el hilo del lado izquierdo y lo voy a pasar por encima de este mismo hilo, de esta manera. Y con esta misma hebra de hilo me voy a regresar pasándola por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz. La voy a sacar por encima de esta orejita que se forma y voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien. Recuerda siempre sujetarlo con las manos para que no se te vaya a mover, ya que es el primer nudo que estamos realizando. Aquí termino de ajustarlo muy bien y lo voy a subir para que quede bien cerca a este primer nudo sencillo que habíamos realizado. Voy a continuar ahora tomando la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado izquierdo, la cual voy a traer pasándola por encima de los hilos centrales. Aquí vamos a formar como una Q. El hilo ubicado hacia la derecha lo paso por encima de este y me voy a regresar con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita que se forma y voy a jalar hasta ajustarlo muy bien. Termino de ajustar muy bien y listo. Vamos a repetir lo mismo pero con el lado derecho nuevamente. Entonces, el hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos centrales formando una P. El de la izquierda lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí vamos a continuar ya con el lado izquierdo. Pasamos el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita que se forma y voy a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí estamos formando un segundo nudo plano completo. Voy a repetir esto mismo nuevamente por tercera vez. La idea es realizar en total 4 nudos planos completos. Si apenas estás aprendiendo macramé, recuerda que el nudo plano está formado por dos movimientos, uno hacia el lado derecho, otro hacia el lado izquierdo, y así te va a dar la forma cuadrada característica de este nudo. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de este tipo de nudo. Para decorar nuestra pulsera vamos a utilizar cristales de 4 milímetros. En total voy a utilizar 4 de color rojo, 3 de color verdes y también voy a utilizar 3 estrellitas tipo separador. Estas las puedes conseguir en Golfi o también las puedes encontrar en acero inoxidable color dorado. Y súper importante, también vamos a utilizar mostacillas. Estas son checas número 8. Puedes utilizar también número 10 o incluso rocallas 11-0. Voy a comenzar tomando las dos hebras de hilo anudadoras que son las que están hacia los extremos para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Lo hacemos de igual forma que hicimos al inicio con los hilos guías o centrales de la pulsera.
Cuando ya las tenga listas, voy a tomar la hebra de hilo ubicada hacia mi lado derecho, que sería esta. La voy a traer pasándola por encima de las dos hebras de hilo centrales o guía de la pulsera, y con esta misma hebra de hilo me voy a regresar, pero en esta ocasión la voy a pasar por debajo de los hilos guía y la saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien. Entonces aquí vamos jalando hasta que se ajuste muy bien. Como la hebra de hilo es bastante larga, entonces tengan mucho cuidado que no se les vaya a enredar. Voy a tomar nuevamente esta misma hebra de hilo y me la voy a traer pasándola en esta ocasión por debajo de los hilos guía, de esta manera. Aquí vamos a comenzar a jalar, ubicarla hacia el otro lado y me voy a regresar nuevamente con este mismo hilo, pero pasándolo por encima de los hilos guía y por debajo de la orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar completamente hasta formar un nudo alondra. Aquí vamos jalando con cuidado y listo. Aquí ya está formado un primer nudo alondra y vamos a repetir nuevamente lo mismo. Vamos a tomar el hilo de la derecha, lo vamos a traer pasándolo por encima de los hilos guía. Nos regresamos con este mismo hilo por debajo de los hilos guía, lo saco por encima de la orejita que se forma. Vamos aquí a jalar hasta ajustarlo completamente. Nuevamente tomamos esta misma hebra de hilo y la traemos, pero en esta ocasión por debajo de los hilos guía, y nos regresamos nuevamente con este mismo hilo por encima de los hilos guía y por debajo de la orejita que se forma. Jalamos completamente hasta ajustarlo muy bien y aquí acabamos de formar un segundo nudo alondra. Como puedes ver, este nudo alondra está formado también por dos movimientos. Primero lo vamos a pasar por encima, como estoy haciendo en este momento. Aquí lo ajustamos, y el segundo movimiento, que ya es pasando el hilo por debajo, que es este movimiento que vamos a hacer en este momento, ya pasándolo por debajo. Aquí iríamos a completar ya lo que es el tercer nudo alondra, y en total vamos a continuar hasta completar en total 6. Quiero recordarte que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, y también quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Abajo en la descripción del video encuentras todos los enlaces, te voy a estar esperando por allá. Aquí ya vamos a finalizar el último nudo y miren, en total ya completé 6 nudos alondra. Voy a tomar la hebra de hilo del lado izquierdo, que sería esta, y a través de ellas voy a pasar 3 mostacillas número 8 en color dorado, que son estas, seguido de un primer cristal en color rojo y 3 mostacillas más doradas. Me debe de quedar así. Esto lo voy a deslizar por el hilo hasta unir a la parte que llevo tejida hasta el momento, y me debe quedar así. Ahora vamos a continuar realizando el tejido, pero con este hilo del lado izquierdo. Voy a correr un poco el hilo de la derecha para que no me vaya a confundir, es importante también que lo tengan en cuenta. Voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a traer pasándolo por encima de los hilos guía de la pulsera. Me voy a regresar con este mismo hilo pasándolo por debajo y sacándolo por encima de esta orejita, así como ustedes pueden ver acá. Vamos a comenzar a jalar para ajustarlo. Me debe quedar así. Voy a tomar este mismo hilo y lo voy a traer en esta ocasión pasándolo por debajo de los hilos guía, ubicándolo a la derecha. Me voy a regresar con esta misma hebra de hilo pasándolo por encima de los hilos guía y sacándolo por debajo de esta orejita. Voy a comenzar a jalar, lo vamos a ajustar muy bien y me queda formado un primer nudo alondra, pero miren que ya cambió la dirección. Aquí ya lo estamos haciendo hacia el lado izquierdo. Vamos a repetir nuevamente entonces lo mismo, exactamente igual. Voy a tomar el hilo nuevamente del lado izquierdo, lo paso por encima, me regreso con este mismo hilo por debajo, lo saco por encima de la orejita y comienzo a ajustarlo. Tomo nuevamente el hilo de la izquierda y lo traigo por debajo de los hilos guía y me regreso nuevamente por encima, por debajo, y voy a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí ya quedaría formado el segundo nudo alondra. Voy a continuar repitiendo lo mismo hasta completar en total 6 nudos alondra. El patrón de tejido va a ser el mismo que ya te he venido explicando anteriormente. Recuerda que en este caso estamos haciendo el nudo hacia la izquierda, entonces hacia este lado es que debemos de jalar para ajustarlo.
Para este diseño yo elegí el color dorado, pero perfectamente puedes hacerla en verde o en rojo y te va a quedar súper bonita. Ya completé los 6 nudos alondra. Voy a tomar el hilo de la derecha y voy a pasar 3 mostacillas seguido de un cristal en color verde y 3 mostacillas más en color dorado. Esto lo voy a unir nuevamente a lo que llevo tejido y aquí ya vamos introduciendo un poco más colores navideños. Vamos aquí a hacer nuevamente el nudo. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos guía. Me regreso por debajo, por encima, ajusto muy bien. Y ahora me voy a venir con este mismo hilo pasándolo en esta ocasión por debajo, me regreso por encima y listo. Y aquí vamos a continuar repitiendo lo mismo. Vamos a completar nuevamente 6 nudos más y en el hilo de la izquierda vamos a pasar 3 mostacillas, una estrella y 3 mostacillas más. Y la idea es también ir intercalando la decoración de la pulsera. Para finalizar paso 3 mostacillas, un cristal rojo, 3 mostacillas y finalizo realizando el nudo plano. En total vamos a hacer la misma cantidad que al inicio, que serían 4 nudos planos completos. La parte central de la pulsera que va tejida y decorada, en total la dejé de 12.5 centímetros. Si tú quieres que te quede más larga, pues puedes hacer un tramo más de tejido y ajustarlo a la medida que necesites o que requieras. Y cuando ya los haya terminado, vamos a cortar los hilos que sobran, dejando alrededor de 1 milímetro. Vamos a quemar, hacer presión sobre el nudo para que quede sellada la pulsera y no se nos vaya a dañar. Hacemos un nudo sencillo donde finalizamos el último tejido del nudo plano. Vamos a ajustarlo muy bien. Vamos aquí a darle el mismo acabado en el otro extremo también de la pulsera, dejando la misma medida y utilizando también la mostacilla número 6. Aquí ya me quedó listo. Ahora sigue cerrar la pulsera. Para cerrar la pulsera puedes utilizar la técnica que sea de tu preferencia. En mi caso voy a utilizar la técnica del nudo plano. Tomamos los hilos de la pulsera, vamos a entrelazarlos para fijarlo a nuestra mesa de trabajo. Tomamos una hebra de hilo de 20 centímetros aproximadamente. Vamos a ubicarla por debajo de los hilos centrales. Tomamos el hilo de la derecha para realizar el primer nudo aquí hacia el lado derecho formando la P, el hilo de la izquierda por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, vamos a jalar y ajustarlo muy bien de esta manera. Ahora vamos a tomar el hilo de la izquierda pasándolo por encima, el de la derecha por encima de este, por debajo de los hilos, por encima de la orejita lo voy a sacar y ajusto. Voy a continuar haciendo lo mismo hasta completar en total unos 3-4 nudos planos completos más o menos. Y así vamos a ir cerrando la pulsera. Recuerda que abajo te comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica de cierre explicada y también te voy a compartir la del nudo franciscano por si te gusta más ese tipo de nudo para cerrar la pulsera. Cuando ya hayamos completado la cantidad de nudo plano, entonces aquí ya lo que sigue es cortar los hilos que sobran, quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo que acabamos de hacer. Y de esta manera ya vamos finalizando. Muy bien, entonces miren, aquí ya está terminada y finalizada esta linda pulsera navideña que les traje en el día de hoy. Me encanta cómo se ve esta pulsera, me gusta mucho el contraste de colores navideños. Yo también la hice en color verde, por aquí se las voy a mostrar, miren cómo se ve de bonita. También la pueden hacer en color rojo, es una pulsera muy bonita, espero que se animen, que la hagan, que la regalen, que la vendan. Recuerden que en mi canal encuentran muchas más ideas creativas y también ideas navideñas. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.